Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos a martes 11 de agosto de 2020 y siempre con la expectativa de estudiar la palabra. Pues en el nombre de Jesús sea usted bendecido, que Espíritu Santo esté en su ser, que sus familias estén bien, que todo lo que usted ha hecho el día de hoy pues haya terminado con la bendición del Señor. Amén. Siempre los martes, hermanos, físicamente nos congregábamos para el estudio de la palabra. Ahora lo hacemos vía virtual, a la distancia, pero sabemos que usted es alguien que ama la venida del Señor, que ama la presencia, y esa forma de manifestarla es estudiando su palabra. Amén. Otra de las bendiciones es que Espíritu Santo repose en su corazón y esa palabra tenga vida, se manifieste. Amén. Esta me parece que es la sexta jornada ya de la vida del Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Hoy vamos a ver algo de los sufrimientos, de lo que cuesta un ministerio, pero un hombre que tenía la certeza de que había sido llamado y todo el celo que él tenía ahora es transformado para la causa del reino de Dios. Amén. Así que la unción del Espíritu, hermano, nos hace capaces, nos hace ir para adelante. La Biblia continuamente compara al hombre con ciertas figuras, dice fuerza como de búfalo. Cuando uno estudia la fuerza de un búfalo, hermanos, en lugares en que cae nieve, el búfalo siempre va en avance hacia adelante. No importa la fuerza de la nieve, no importa lo pesado de la nieve, el búfalo tiene una fuerza enorme. Así es que esa fuerza se manifestó en Pablo, ¿verdad? Apedreado, perseguido, pero tenía la convicción de que el Señor Jesús le había llamado y cuando le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor Jesús lo tomó, lo adiestró. Así que, hermanos, la intención de estudiar la vida de Pablo es que tú tomes el ánimo, tomes la fuerza, que en toda actividad que hagas, familiar, económica, de emprendimientos, tienes que saber que Dios está contigo. Amén. Así que vamos a orar y vamos a entregar el tiempo a nuestro hermano Vladimir Búcaro para que pues el mismo Espíritu lo sorprenda a él y también te sorprenda a ti. Amén. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Levantamos el precioso nombre de Cristo para darte gracias. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por estar con la iglesia, por ser, Señor, quien nos acompaña, quiere nuestro compañero, el que nos recuerda, el que nos sustenta. Te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por la familia de mis hermanos que están ahorita en casa cómodos, Señor. Bendecimos tu nombre. Si alguno de ellos, Padre, anda afuera, que venga con bien, que llegue con bien a su hogar, Señor. Padre, preparamos nuestro corazón, lo disponemos y que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, tu bendita palabra y sea tu Santo Espíritu transformando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Bendito Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, entonces vamos a dejar ya a nuestro hermano Vladimir Búcaro para que pues nos dé y le imparta la palabra el día de hoy. Así que póngase cómodo, traiga todo lo que usted va a usar. En el nombre de Jesús lo bendigo. Entonces veamos, escuchemos lo que la palabra tiene para hoy para nosotros. Muy bien, sean todos bienvenidos en esta oportunidad para continuar con esta serie de estudios que hemos estado teniendo acerca de este tema que le hemos llamado la vida de Pablo o la vida del apóstol Pablo. El día de hoy vamos a tener la parte número 6 y final, porque hoy cerramos este ciclo de estudios que pues ya hemos llevado un buen tiempo y la idea es que podamos darle a usted, mi amado hermano, amigo, líder, predicador o hermana pastora, herramientas que le permitan a usted construir un buen criterio bíblico para poder interpretar, aparte de la inspiración y pues seguramente la devoción, la oración, y todos estos recursos espirituales sumados a una buena lectura y una buena exégesis, una buena interpretación, podamos darle un buen plato a la congregación que lo nutra, que lo llene, no como diría Charles Spurgeon, ¿verdad? El príncipe de los predicadores, que servimos en grandes vajillas de plata, un montón de banquetes de nada. Y entonces eso pues se puede interpretar en que a veces nos preocupamos más en la forma que en el contenido. Y yo sé pues que usted va a buscar la forma de ser un mejor predicador, un mejor maestro, con métodos didácticos, etcétera, y echar mano del recurso de la homilética también, que es el arte de predicar, y pues obviamente a la par de una buena interpretación, que es la parte que nosotros queremos
contribuir y darle unos pequeños tips para que usted esta semilla la siembre y se vuelvan en su jardín de su alma árboles frondosos. En esta última parte entonces de la vida de Pablo vamos a ver 3 puntos. Solo los mencionábamos en esta forma, pero para darle un orden, pero vamos a tratar la manera que indistintamente de que empecemos con uno, con otro y con otro, puedan mezclarse algunos puntos relacionados con esta parte final de Pablo. El primer punto que vamos a estar viendo es el sufrimiento de Pablo en el ministerio. La idea no es pues presentar a un ministerio desalentador, porque el contexto era un poco diferente en el tiempo de Pablo que en el tiempo de ahora, aunque el día de hoy en los países denominados detrás de la ventana 1040, y que creo que ya se ha extendido, que son los países no alcanzados, principalmente de corte musulmán y las religiones de los imperios antiguos, que no necesariamente pues tienen a Dios, aunque sean monoteístas algunas, pues puedan no ser el mismo Dios, no es Alá el mismo que Jehová. Pero este ministerio, pues prácticamente de Pablo, conllevó mucho sufrimiento y mucho dolor. Vamos a hablar un poco acerca de lo que él vivió. Vamos al punto número 2, a hablar del martirio y obviamente pues su consecuente muerte de Pablo y su testamento, sus legados importantes que él dio en las cartas finales pastorales, que son las cartas a Timoteo, y solo vamos a hacer 2 o 3 pinceladas sobre las últimas palabras que da Pablo o consejos a Timoteo, pero también es extensible para todos nosotros. Y finalmente vamos a ver un poco, lo dejé al final, pues deliberadamente, para poder ver los viajes de Pablo y algunas cosas importantes. No los vamos a ver a detalle porque para eso usted tiene el libro de los Hechos y tiene usted pues desde el capítulo 9 hasta el capítulo 28 toda una descripción acerca de los 3 viajes de Pablo y su viaje a Roma, que ya no regresó, el segundo viaje a Roma. Y bueno, ahí vamos a ver el desenlace de la vida de este paladín del Evangelio, que después de Jesucristo hemos dicho, es el personaje más importante del Nuevo Testamento en cuanto a la extensión de sus cartas, que fueron 13 las que él escribió, su mensaje, su legado y su interpretación tan maravillosa que Pablo tuvo acerca de la ley y la gracia, cómo él logró, con la ayuda del Espíritu Santo, encajarlo. ¿Quién más que Pablo, que venía de ese contexto, verdad? Ya hemos estudiado su vida, venía de ese contexto de la ley judía y ahora conocer la gracia de Dios. Él indudablemente era el apropiado, el más indicado para poder dejarnos este legado. Pero previo a poder entrar a esto, hablemos un poco acerca del proceso espiritual de Pablo. Obviamente, Pablo hubo pasos en su vida que fueron significativos, los cuales le ayudaron a él a prepararse para el ministerio. En el caso de Pablo podemos decir que el inicio de su ministerio es relativamente corto, es rápido, y alguien diría, entonces uno puede empezar a predicar al año de convertido y a ir a un seminario de teología o dar una enseñanza. Algunos sí tienen esos avances y esas cualidades, pero particularmente en el caso de Pablo, él ya conocía la luz, no necesariamente de la misma manera como el Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo lo enseñan, sino que Pablo sí conocía todo el Antiguo Testamento y la tradición rabínica, Talmud y Mishnah, y tenía todo ese también bagaje en cuanto al fariseísmo y las escuelas tanto de Gilel como Shammai, y todo eso cuando vino y se da el evento en que conoce a Jesús, todo se le ordena. Por supuesto, él mismo dice en Filipenses que hubo cosas que tuvo que tirar al cesto de la basura. Hay cosas que sí hay que tirar, pero hay cosas que hay que tener cuidado, porque puede ser que usted tire cosas que sean buenas y un día tenga que regresar al cesto de basura e ir a recoger cosas que no debía haber tirado. Primero, su conversión. Vamos a ver ya
la escritura clásica de Hechos 9, que es donde prácticamente vemos la aparición y la conversión de Saulo. El versículo 3 dice así: yendo por el camino, estoy leyendo Hechos 9, 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy Jesús, yo soy Jesús, el yo soy, ¿verdad? A quien tú persigues, dura cosa te he de dar patadas contra el aguijón en la montura del caballo. Tal vez por eso algunos creen que él andaba en caballo, por la referencia que hace aquí, pero en realidad no sabemos si él iba a pie o iba en caballo, en un carro, jalado por animales, pero cayó al suelo, eso sí lo sabemos. Verso 6, él temblando y tembloroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Bueno, ahí no vemos mucho de este diálogo. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, del 6 al 16, vemos algunos detalles más sobre este encuentro, esta divina cita que tuvo Saulo, solo que él no sabía. Dios sí lo tenía en su agenda, y Dios se lo dijo a Ananías posteriormente en estos versículos, que instrumento le era escogido para llevar su nombre. Aquí vemos su conversión. Todos necesitamos un encuentro con el Señor Jesucristo. Alguien diría: yo voy a la iglesia y ya me hice cristiano, solo porque yo quiero. La Biblia dice que no es del que quiere ni el que corre, sino de quien el Señor tiene misericordia. Y debe haber un encuentro con el Señor. Aunque usted haya nacido entre familia cristiana, o aunque usted sea hijo de pastor o de líder, usted, por el hecho de ir a la iglesia y que lo lleven, usted ya no es un cristiano. Porque esto no, el ser cristiano no es un tema que lo obtenemos por decreto, como hizo Constantino en el 323, ¿verdad? Que dijo: todos se vuelven cristianos. Y alguien dijo: yo me hice cristiano y no sé a qué horas me pasó, ¿verdad? Entonces, el hacerse cristiano es un tema de un encuentro con Jesús, un cambio de vida, ¿verdad? Recuérdense que arrepentimiento es metanoia, ¿verdad? Es giro en la mente y un cambio de dirección. Y todos necesitamos tener una conversión. Por eso se nos ha criticado mucho, porque nosotros los cristianos enfatizamos mucho el hecho de inclusive hasta fechar el día de tu conversión, ¿verdad? Porque sí, esto para nosotros sí marca un antes y un después. En Romanos capítulo 10, verso 8, el apóstol Pablo, él recomienda que se dé esta experiencia a través de un proceso de confesión. Leamos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos, o si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quiere decir que la confesión pública o la confesión delante de Dios, pues que podría ser una privada y una pública, nos ayudan en nuestra salvación. Verso 10. Porque con el corazón, o sea, en lo interior de uno, ¿verdad?, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué es importante la confesión pública? Porque la gente tiene que saberla, y tú tienes que ser valiente o nosotros debemos de ser valientes, debemos ser incluyentes, ¿verdad?, de que todos sepan el camino que hemos adoptado. Ese es un tema, y vamos a ver otro punto más después de esto, relacionado con algo o con actos de fe pública, que la gente lo pueda ver. Pero la conversión es interna, obvio,
es interna, pero también hay que decirlo, yo ahora cambié de vida, antes fui esto, ahora soy esto, yo antes robaba, ahora no robo. Bueno, eso no necesariamente tienes que ser cristiano, pues es un tema moral, pero ¿qué más si es el evangelio el que te impulsa, las buenas nuevas y el patrón y el ejemplo de Jesucristo el que te hace a ti ahora tratar de seguir ese modelo, el cual pues no robó, no hizo maldades, sino que él se enriqueció, se nutrió tanto de Dios, Jesucristo, que su amor hacia Dios lo hacía no pecar. Esa es una buena redefinición del tema de la amartiología o el estudio del pecado, porque casi todos tenemos el gran problema, la gran lucha de no pecar como una carga, pero debemos de pensar en no pecar, sino mejor, en lugar de luchar con el tema de la carga del pecado, mejor pensemos en agradar a Dios y que Él es feliz. Y el que Él sea feliz, eso me hace a mí feliz para que yo no continúe en una vida disipada en lo malo. Segundo punto, después de la conversión de Pablo, aquí siempre en Hechos 9, el verso 18, encontramos que Ananías le sugiere a Pablo y que él pueda actuar después de este proceso de conversión de la manera siguiente. Dice así, Hechos 9, 18. Y al momento le cayeron de los ojos las escamas como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. De lo de los ojos no vamos a darle un sentido alegórico, porque de ciego ahora él pasa a ver, pues así puede ser sin Cristo y ahora es en Cristo, pero el detalle que queremos darle significación es al hecho de que él se bautizó. Bautizo era en el judaísmo, ya Pablo ya sabía que eran los ritos de purificación y lo que era la mikvah, que era la fuente de agua pura o limpia, que se limpiaban los judíos, todos esos ritos, lavarse las manos, los pies, bañarse, cuando tocaban muerto, cuando tenían emisiones nocturnas, un montón de cosas, la mujer cuando estaba dando a luz, etcétera. El agua era muy importante en la cosmovisión religiosa, principalmente levítica. Pablo no era ajeno a eso. Sin embargo, ahora el bautizo que había estado predicando indudablemente Juan el Bautista al inicio de su ministerio, que lo vemos nosotros en los evangelios, era que debía ser el cuerpo sumergido completamente, y en esa condición antinatural, porque no somos peces para poder mantenernos por horas debajo del agua, él estaba literalmente sepultado, diría Pablo cuando escribe en sus cartas, sepultado, creo que en Colosenses lo menciona, sepultado con Cristo, y luego cuando ya no puede respirar es soltado la persona que lo está bautizando, y la persona sale del ambiente del agua antinatural, y su primer aliento de vida que hace es al tomar oxígeno. Los judíos dicen que la primera palabra que dice un bebé cuando nace, y creen que es la misma palabra que hace alguien cuando es bautizado y sale el agua, yaj, y yaj es vida, ¿verdad? Es algo así, es como algunos judíos lo han escrito. Recuérdense que ellos estudian mucho lo que es la tradición y tienen mucha más conocimiento en muchos temas, tal vez de la gracia no, pero nosotros ahí les podemos ayudar y ellos darnos lo que ellos tienen, hacer un buen Mahanaim, la reunión de dos campamentos, ¿verdad? Para poder encontrar la verdad. Entonces él es bautizado en agua. El bautismo pues ya sabemos que mata al hombre viejo simbólicamente y nace el hombre nuevo, pero como diría aquel predicador, ¿verdad? Yo lo ahogué en el bautismo al hombre viejo, pero no me di cuenta que él sabía nadar. Y se escapó y hay que volverlo a crucificar porque no se quiere la carne dejar crucificar, ¿verdad? Ese es el mensaje general, el del bautismo, es el marcar un inicio de la muerte a la carne, y eso se hace público al principio de la salvación, y ahora el bautismo es en fe pública, la gente viendo que nosotros ahora estamos dando nuevos pasos. Tiene otras connotaciones más el bautizo, no lo vamos a estar viendo, pero Pablo lo hizo. Tercero, Pablo entra a un periodo de retiro, de apartamiento. En Hechos 9, siempre acá, el versículo 27,
Bueno, 26 leamos. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Eso es normal, ¿verdad? Por su historia. Verso 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle. Era un tiempo de avivamiento, era un tiempo de visitación la que estaba teniendo Jerusalén. En realidad, cuando dice aquí que él fue con los apóstoles, en realidad no fue con todos los apóstoles, sino porque todavía tenían un poco de miedo y objeción, y Pablo realmente estaba como un poco excluido de la gente debido pues a su, ya lo dijimos, ¿verdad? La gente no lo quería por su pasado. Muy bien, entonces él lo llevaron ahí, estuvo un breve tiempo, pero creyeron que lo más saludable era que Pablo pudiera ser enviado a otro lado, y entonces se recomienda que Pablo pues pueda él trasladarse, y toman la decisión de que es mejor que Pablo tenga un tiempo de desaparecer públicamente dentro de ese contexto judío y trasladarlo a su ciudad natal. Esto lo encontramos nosotros pues siempre aquí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y entonces Pablo es llevado a su tierra natal, ¿verdad? Y bueno, ahí es lo que conocemos como su apartamiento y su separación, para que Pablo pudiera encontrarse con el Señor y ser tratado, ministrado, y poder él empezar su vida nuevamente. Tercer punto entonces del proceso espiritual de Pablo. Primero dijimos su conversión, luego dijimos su bautismo, que aquí menciona Lucas en Hechos 9, 18, y ahora su posterior apartamiento, ¿verdad? Que Pablo cree que es lo más saludable, que mejor él sea trasladado y él pueda pues estar un tiempo fuera de todo este ambiente, porque a pesar de que estaba haciendo una visitación, también era un ambiente difícil, y no tanto los griegos, sino los judíos, y creo que Pablo no estaba preparado para poder iniciar, a pesar de que tal vez aventajaba a todos de muchas maneras, pero creyeron que era más saludable que Pablo estuviera un tiempo, y le nombran un mentor. Tercer punto entonces es que uno debe ser apartado, ministrado y ponerle un mentor. Creo que eso es importante cuando uno acepta a Cristo, que alguien lo ayude a uno. Y hay iglesias pues que tienen hermano mayor y hermano menor, alguien que se le asigna para que pueda cuidar a otra persona y lo discipule. O integrarse a un grupo de discipulado de los comienzos de la fe. Algunas iglesias le llaman punto de partida, otros le llaman el hola, otros le llaman inicios, como sea, pero se le da los rudimentos de la doctrina para que él sepa en qué está, y luego se integre a una célula, a un grupo donde él empiece a crecer espiritualmente. Luego de que él estuvo ese tiempo, más o menos 4 años, predicando en Tarso y teniendo ese apartamiento, pues obviamente ahí él aprovecha y se va al desierto de Arabia, y ahí él va a tener pues un encuentro con el Señor, y que definitivamente sabemos que ese encuentro iba a ser importante, porque Saulo pues él tenía que desprogramarse. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 1, dice el versículo 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, o sea, más o menos un periodo de 3 años, en realidad fueron como 4 o 5 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo,
el hermano del Señor. Jacobo sabemos que es Santiago. Algunos han sugerido dentro de los comentarios bíblicos que Santiago miró con preocupación a Saulo y decidió mejor mandarlo a Tarso, porque Pablo era una bomba de tiempo, y Pablo estaba muy apologético, o sea, estaba muy directo, demasiado confrontativo, y Santiago se dio cuenta que Pablo era una espada, pero una espada no con filo, que necesitaba un proceso. Por eso Pablo entonces es llevado a un retiro, y yo creo que los retiros son buenos, ya sea que lo lleven de la iglesia o uno tenga un autorretiro espiritual en su alma para hacer una catarsis, un vaciamiento de uno mismo para poder llenarse del Señor, que a final de cuentas es lo más importante. Pero aquí menciona que entonces ya después de esos 3 años él decide ya integrarse, pero también pues necesitaba alguien que lo introdujera en este nuevo proceso. Bueno, después de que se dan estos 3 años, decide entonces en el capítulo 11 de los Hechos, Bernabé ir a traer a Pablo a su tierra, ¿verdad? Y que pueda estar en el gran avivamiento que se estaba dando en Antioquía. Quiero destacar también lo que estaba sucediendo en esta congregación. Ok. Leamos desde el versículo, si quieren, mejor versículo 19 del capítulo 11. Así leemos el contexto. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. O sea, hubo una visitación y un avivamiento, y dice, y se convirtió al Señor. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ellos a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí es una cosa que es importante destacar. La sede central de todo el movimiento cristiano era, pues obviamente, era Jerusalén, el centro de todo. Jerusalén era obviamente, pues nuestro Señor Jesucristo, toda esa zona, él desarrolló su ministerio, y ahí se estableció la sede del cristianismo, ahí en Jerusalén, y los apóstoles pues que estaban vivos, ¿verdad? Y conforme pasaba el tiempo, hasta el año 70, prácticamente ya todos habían muerto. La mayor parte pues eran testigos y mártires, fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y me seréis testigos. Y muchos dicen, qué alegre ir a testificar. No, la palabra original es mártires, seréis mártires, por causa del evangelio, ¿verdad? Entonces, aquí se nota algo importante. La sede de Jerusalén era el centro de todo, pero empieza a haber avivamientos en otros lados. Y aquí va a hablar del avivamiento, el gran avivamiento gentil en esta comunidad en Antioquía. Debido a ese avivamiento, entonces la iglesia decide mandar a un hermano muy preparado, experimentado, alguien muy, muy lindo. En este caso mandan a Bernabé. Ya lo leímos. Verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué bueno que mandaron a Bernabé, porque otro pudo haber llegado a parar el movimiento y decir, no, señores, el avivamiento debe nacer de Jerusalén, y solo en Jerusalén debe ser. No, mire qué lindo cuando se manda un supervisor y él va a ver el trabajo de otros y los honra y dice, Dios aquí también está haciendo cosas lindas y maravillosas. Eso es para mí realmente tener un corazón abierto, y que pues se goza con los que se gozan. Aquí estaba dándose una tremenda visitación, tal vez no la usanza tan cuadrada, tan sistemática, tan ordenada que tenía Santiago, Pedro y Juan, ¿verdad? Como los representantes de la iglesia allá en Jerusalén, sino que aquí era
un fluir y un mover del Espíritu increíble. Verso 24, veamos cómo era esta Bernabé. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, razona y piensa Bernabé, ¿quién nos podrá ayudar a apuntalar esta visitación? ¿Quién podrá, porque uno debe buscar, cuando hay visitaciones, buscar personas adecuadas que lo ayuden? Fíjese que si usted busca personas inadecuadas, su avivamiento puede ser afectado por esa persona inadecuada. Por eso es bueno que en los avivamientos y en las visitaciones orar y tomar consejo, como hablamos qué significaba el Urim y el Tumim, ¿verdad? Cuando se escogió al relevo de Judas, en lugar de Judas, pues escogen, ya vimos nosotros al sucesor, a Matías, y José, pues el Barsabás no queda, y también era un hombre pues que estuvo con los apóstoles y se predica el evangelio. Pero mandan a traer entonces a Pablo. Leamos el versículo 25 para continuar con esta lectura, siempre en el capítulo 11 de los Hechos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, como dijimos al inicio en la sesión pasada, ungidos o apartados, así se les llamaba, los Cristos. Ahí vienen los Cristos, los ungidos, ahí vienen los apartados, porque venían de la secta de los nazareos, ¿verdad? También un poco influenciados por esa secta. Por primera vez en Antioquía. Y miren, hay un avivamiento tremendo que se da en ese lugar. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso. Y bueno, ahí donde empieza ya su ministerio. Entonces, si usted se da cuenta, leámoslo rápidamente. Vemos nosotros entonces, número 1, vemos la conversión en Hechos 9, del 3 al 9. Vemos su bautismo en 9:18 de los Hechos. Vemos su retiro y apartamiento para ser ministrado por el Señor, para ser reprogramado por el Señor, y se establece un mentor que lo cuide. Qué bonitos esos pasos. Es un buen ejemplo que todas las iglesias deberíamos de siempre buscar, que la gente cuando llegue a la iglesia podamos nosotros tener personas que nos ayuden. Algo que es importante dentro de este proceso, antes de ver los sufrimientos de Pablo, es los discípulos que Pablo en sus viajes misioneros él tuvo. Primero vamos a ver en Hechos 15, versículo 22, cuando comienza su primer viaje misionero, pues Pablo, acá dice el versículo 22, los nombres de sus acompañantes. 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces deciden enviar a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Interesantísimo que en el primer viaje misionero, aquí Pablo pues les asignan personas. Es algo que nos va a llamar la atención, que cuando mencionemos en el primer viaje misionero, hay algunos teólogos que no dicen que es el primer viaje misionero de Pablo. Realmente dicen que es el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo como su ayudante. Pero indistintamente como sea, pues el centro de todo esto era el ministerio de Pablo, muy destacado en el libro de los Hechos. Entonces aquí vemos nosotros al primero de ellos, que es asignado para que los acompañe en este primer viaje misionero, y es a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Ahora recordemos que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando escogen al sucesor de Judas, hay dos personas que iban a estar, de los dos candidatos elegidos, y de los dos iban a escoger a uno para que los pudiera acompañar en el ministerio y que se completara el 12º miembro de los discípulos. 1:23 de Hechos dice así: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que también tenía por nombre Justo, y a Matías. Y bueno, entonces el verso 26 dice que echan suertes
hacen la invocación al del Urim y el Tumim, la oración, el consejo, la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo, que es lo que significa Urim y Tumim, ¿verdad? Luces y perfecciones. Y la suerte cae sobre Matías y es contado con los 11. Y aparentemente el que fue desechado, José, llamado el Barsabás, conocido como el justo, ya no vuelve a aparecer. Alguien diría, yo una vez, y lo quiero mencionar, una vez prediqué sobre los segundos mejores, o los hombres que fueron segundos. Y mencioné en esa oportunidad, en esa plática, sobre Judas o José, el justo. Que aquí, ya en el libro de los Hechos siempre, en Hechos 15, se menciona que van a ponerlo a asistir a Pablo y Bernabé. Y ahí dice en el versículo 22 del libro de los Hechos, capítulo 15, Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. La tradición dice que este Judas era el mismo José, Barsabás, por sobrenombre Barsabás o el justo, que en algún momento pudo haber sido desechado. Así es que yo le voy a dar una palabra de consuelo a mi amado hermano, líder, hermana servidora, cantora, danzarina o como se le llame, de la iglesia, o hermano que en algún momento le dicen, mire, vamos a escoger a estos dos. Este hermano va a calificar, usted por favor, siga esperando. A esos que siguen esperando les voy a decir esto, porque hasta los primeros ya tienen su herencia, los segundos que aparentemente podríamos decir que ya no los tomaron en cuenta, tienen su tiempo y su momento de parte de Dios para volverse a incorporar al ministerio. Y aquí vemos a este hombre que fue premiado, les voy a ser muy, muy honesto y muy franco, tal vez con la mejor porción, que es ser asistente de Pablo y nada menos que con Bernabé. Hay un premio para los que saben esperar después que les han dicho no. Si a usted le han dicho muchas veces no, que no es su tiempo, yo me recuerdo que cuando yo empecé a predicar, pues tal vez creo que he mejorado un poquito, pero en aquel tiempo era muy neófito, muy duro y muy radical, muy legalista, muy ortodoxo, demasiado ligero para hablar, y muchas de mis prédicas creo que fueron como hirientes, fueron espadas que realmente no eran del Espíritu, era espada mía. Y son prédicas que yo pues nunca hubiera querido dar, y hubo veces que dijeron, miren, mándenme al evangelista tal y tal, decían en la misión, cuando yo tenía como 19 años, y decían, manden a este, y el hermano Vladi no, porque él mejor no, él que se quede, porque yo era muy duro. Y entonces yo me entristecía y decía, pero si yo soy llamado al ministerio, ¿por qué me ponen de segundo? Y entendí que si yo iba a ser segundo, iba a ser el mejor segundo de todos. Y así me tocó mucho en mi ministerio. Yo empecé a dirigir la alabanza sustituyendo a otro que no llegó al culto. Y el pastor dijo, ¿a quién ponemos? Y le dicen uno de los de la alabanza, Vladi, que él es el que canta con los jóvenes. Yo era encargado de jóvenes. Y ahí me tocaron a mí. Luego, para cubrir una célula, el encargado de la célula no llegó y dijeron, ¿a quién ponemos? Pues se manden a hablar. Y yo era el apagafuegos, ¿verdad? Era el segundo. Y yo dije, bueno, si me toca así ese trabajo de ser segundo, que no es muy agradable, por cierto, bueno, lo voy a hacer bien. Y después Dios me permitió poder tener la cabeza de esos ministerios. Pero aquí vemos a un hombre, y si usted no lo había visto antes, pues bendiga, que esto le bendiga su corazón. Aquí vemos al que desecharon en lugar de Matías, y Matías es puesto entre los 12, ahora es ayudante de Pablo. Qué linda palabra. Segundo, aparece aquí Silas, en el versículo 22, acá de Hechos 15. Silas, que también va a aparecer en otras partes como Silvano. Y para que no se confunda, es la misma persona. Ellos aparecen en el primer viaje misionero de Pablo. Bernabé era el mayor, era el hijo de consolación, ¿verdad? Era un hombre muy maduro y muy sabio, pero Bernabé era el que abría puertas, y él le abrió las puertas a Pablo, y Pablo empezó a predicar y lo aventajó un montón. Yo creo que Bernabé se alegró. Después tuvieron una disputa ellos dos, y lo vamos a ver un poquitillo en los viajes misioneros, por su sobrino Bernabé, ¿verdad? Pero
no pasó nada. Los maduros pueden tener sus roces, pero después se restauran. Por eso en el matrimonio pueden haber roces, pero hay que buscar la restauración. Por eso en el trabajo, por eso en el servicio en la iglesia. En todas las relaciones humanas van a haber discrepancias y desavenencias. Y eso no es problema, no es pecado, ni es el diablo, ni es un espíritu de confusión. Simple y sencillamente son diferentes criterios. Y lo que tenemos que hacer es empatarlos y hacerlos que todos funcionen en pro de un mismo propósito. ¿Verdad? No es imponer mi posición, sino que es usar mis fortalezas que sumen, mis diferencias que sumen en pro de la obra de Dios, y en pro de la familia, en pro de la empresa, en pro de la iglesia. Bueno, en el segundo viaje misionero, entonces ya vamos a ver que se incluye a otra persona. En el capítulo aquí 16, versículo 1 del libro de los Hechos, leamos a este otro personaje que va a aparecer, que son claves, lo que le estoy diciendo son claves en el ministerio de Pablo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, etcétera, etcétera. Bueno, el verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que vivían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Miren, alguien va a decir aquí, entonces Pablo era un judaizante disfrazado. No, Pablo sabía que en algún momento habían cosas que podían estorbar, y finalmente pues quien pasa la nacionalidad al hijo judío es la madre, no el padre. Y entonces a causa de la madre el niño podía entrar dentro de los ritos de la ley, y ahí había un problema, tal vez algo de herencia o una cosa que no lo logramos nosotros entender, ¿verdad? Pero muchas veces son cosas que aparecen dentro de la vida, y no tratemos nosotros de decir, entonces hay que circuncidar, entonces es un legalista Pablo. No, ahí había una circunstancia que no entendemos, que algo pasó, por lo cual Pablo lo circuncida a Timoteo. El punto es de que es incluido entonces Timoteo en el segundo viaje misionero de Pablo, y ya Pablo ya tiene un equipo. Es interesante que la obra no la podemos hacer solos. Debemos de orar que Dios nos levante personas idóneas y personas fieles, como el mismo Pablo le recomienda a Timoteo, ¿verdad? Que se busque personas así, fieles e idóneas, para que le ayuden en el ministerio. ¿Cómo necesita uno gente fiel, verdad? ¿Quién es la gente fiel? Es la gente que siempre está, que siempre colabora, que siempre ayuda, que siempre echa el hombro, que siempre da sus ofrendas. Son gente fiel, da sus diezmos, gente que está con uno. Pero hay gente que también debe ser idónea, o sea, pensar como uno, captarle la visión a uno, no convencerla de tanto, sino decirle, pastor, usted ahí vamos, hermano, yo lo apoyo, hermano, ya nos metemos de cabeza, metámonos de cabeza, hagamos eso, yo lo apoyo, mire, hay que llegar a tal hora, no tenga penas, a las 5 de la mañana yo estoy ahí con mi pick-up, cargamos y llevamos todos, y hay que ayudar aquí. No que uno rogando a la gente que colabore. Necesitamos líderes idóneos, pero también fieles. Y eso cómo cuesta, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que Pablo está levantando su equipo, su team, ¿verdad? Todos sus líderes que lo van a ayudar en el viaje misionero. Aquí pues obviamente aparece ya en el segundo viaje misionero de Pablo, Timoteo, que es incluido. Y el tercero y último que vamos a ver en este pedacito de introducción es a Tito. En 2 Corintios 8:23, porque en el libro de los Hechos es interesante que Tito no se menciona. Vamos a tener que echar mano entonces de las cartas pastorales para encontrar a Tito. En 2 Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Es muy probable que Tito pues se haya integrado en el tercer viaje misionero, porque se menciona en Hechos 21, que en el tercer viaje misionero Pablo pues regresa a Jerusalén,
Y en ese regreso, pues ya vemos acá que va acompañado de Tito. Y entonces ahí a él va a empezar a destacar su ministerio. Bueno, leámoslo si quiere en Gálatas 2.1, por favor. Porque la referencia a Hechos 21 es cuando él regresa la segunda vez en su viaje misionero. Pero en Gálatas 2.1, por favor, me acompañan ahí, la referencia a Tito solo, o más bien de el segundo retorno a Jerusalén está en Hechos 21, lo que mencionamos. 2.1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces aquí vemos que a Tito pues es incluido en este viaje, y la verdad es que muchos de estos eran entre judíos y eran gentiles, y era gente pues que iba con Pablo. Muchos de ellos no eran oriundos de ni siquiera los apóstoles, ¿verdad? Que iniciales, sino que eran la mayor parte gentiles. Entonces puede ser entonces por la referencia de aquí que aparece que es cuando él regresa a Jerusalén, y eso lo vemos en el Hechos 21, que corresponde al tercer viaje misionero de Pablo, cuando él incorpora a su equipo al equipo de Pablo desintegrado en sus viajes. Aquí dice el verso 3 del capítulo 2 siempre de Gálatas, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. En el caso de Timoteo sí, pero en el caso de Tito no lo circuncida por ser gentil, y a Timoteo porque era de madre judía. ¿Por qué razón? Mire que dice el contexto, el verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Quiénes son estos hermanos? Eran los judaizantes, y querían que todos cumplieran y se volvieran al rito de la ley. Muy bien, aquí cumplimos entonces esta primera parte, y ahora veamos los sufrimientos de Pablo. Vamos aquí en Hechos, que es el libro de base que estamos utilizando, el capítulo 20, versículo 24. Vamos a ver el ministerio de Pablo, y usted va a poder enriquecerse con esta crónica de mucho sufrimiento de la vida de este apóstol. Capítulo 20, el verso 22 al 24. He aquí, ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Por un lado, pero por otro lado, qué desafío. Pablo dice que el Espíritu Santo le había dicho ya que le esperaban. Yo me pongo a pensar que esperaban tribulaciones, me pongo a pensar si el Espíritu Santo nos dijera a nosotros, si tú vas a predicar a ese lugar dentro de 2 años te van a matar, ¿qué haría usted? Pues yo no sé qué haría usted, pero yo sé que de repente yo lo que haría, Señor, mejor cámbiame el lugar. Recién acabo de conocer una pastora que ella estableció su iglesia en un lugar, una zona roja del país, donde es peligros terribles, y a causa del ministerio, ella pues había quedado viuda, ella tomó la iglesia, ciertos grupos de delincuencia de ese sector, de la zona roja, matan a sus 2 hijos. Y le dicen, si usted no cierra la iglesia, le matamos a sus 2 hijos. Y efectivamente se lo hicieron, mataron a los 2 hijos, y luego le dijeron, si usted no cierra la iglesia, entonces nosotros vamos también a llevarnos a su hija. No está diciendo matarla, llevarnos a su hija, y así fue. La hija se enamoró de uno de los delincuentes del barrio y perdió ella a su hija. Finalmente, pues ella oyó el consejo y se trasladó a una de las municipios aledaños de nuestro país cercano, y abrió una nueva iglesia y dejó un pastor local en esa iglesia. Yo no sé si ella el Señor le había hablado a ella que iba a entregar a 3 hijos por el ministerio,
Pero yo quiero decirle a usted que si usted tiene la certidumbre que va a llegar a un lugar donde va a sufrir, y usted sabe que eso viene de Dios y es para la bendición y para el reino, entonces hágalo, abnéguese, así como aquellas mujeres misioneras que en los leprocomios, ¿verdad?, donde estaban leprosos, ellas fueron y se contaminaron y murieron con lepra, asistiendo a enfermos en los hospitales. Pues es gente que, de hecho, acabo de conocer a un pastor, bueno, no acabo de conocer, acabo de saber del caso de un pastor conocido, que él, por estar ayudando a mucha gente, ahorita por el problema del COVID, él ponía su carro, llevaba gente, los llevaba aquí, les trasladaba cosas, les llevaba alimentos, llevaba a sus hijos, los llevaban al hospital. Él se enfermó del COVID y murió. Y yo vi pues el video de su entierro y todo, y por un lado yo dije, ¿qué pasó ahí, Señor? Entonces entendí que hay que honrar las decisiones de las personas. Si alguien decide hacerlo porque siente convicción, hay que honrar esa decisión. Pero hay algunas personas que se exponen. En el caso de Pablo no fue así. Su ministerio iba a ir marcado con mucho dolor. Y aquí lo vemos en estos versículos que prácticamente Pablo sabía. Y el Espíritu Santo se lo había dicho que iba a haber mucho sufrimiento en su ministerio. Aquí en 1 Corintios, porque 1 y 2 Corintios son las cartas. Las cartas que hablan de los sufrimientos de Pablo son las cartas que hablan de la humanidad del apóstol. El capítulo 4, 1 Corintios, versículo 11 al 13 dice así: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman, interesante, hablan mal de ellos sin razón, por eso es difamación, y rogamos. Y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, la palabra es basura, el desecho de todos. Dice él con mucha certidumbre el escenario que ha venido así sobre su vida, ¿verdad? El versículo 9, versículo anterior, siempre en este mismo capítulo 4 dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mi amado hermano, el escenario ahora es diferente, pues ya no es como antes. Sin embargo, usted debe ser un soldado dispuesto a dar su vida, aunque no se debe estar exponiendo, pero debe estar dispuesto a dar su vida cuando el Señor se la requiera. En 2 de Corintios, capítulo 4, siempre igual que esta de 1 de Corintios, 2 de Corintios 4, aquí Pablo va a explicar más. Versículo 8 al versículo 12, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. En la primera, en apuros, mas no desesperados era. Derribados, dice el final del verso 9, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Si se da cuenta, entonces Pablo aquí está hablando de que él tuvo muchas batallas. Pablo, recuérdense que yo mencioné que debido a la escuela de Gamaliel, la influencia de Gamaliel, y Gamaliel pues estudiaba mucho la poesía hebrea y los famosos paralelismos, los contrastes, las analogías. Aquí vemos un contraste. Cuando Pablo dice atribulado, pero no angustiado.
Y esa palabra se la quiero dejar a todos aquellos que están pasando tribulaciones el día de hoy. Usted puede estar atribulado, pero no se angustie, confíe en Dios. En apuros, pero no se desesperen. Pueden estar siendo perseguidos por alguna razón, pero no están desamparados, mis hermanos. Derribados tal vez, pero no destruidos. Somos resilientes, nos levantamos en la devastación, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Estamos conscientes de que la santidad viene a nuestra mente debido al sacrificio de Él. Y eso lo cargamos siempre en la mente. Eso está acompañándonos para cuando alguien va a pecar, debe ver la cruz. Entonces ya no va a pecar. Cuando alguien tiene una pasión desordenada, si puede ver la muerte de Cristo, decirle, si Él dio todo por mí, ¿qué estoy haciendo yo en este pecado? Eso es un buen antídoto para dejar de pecar. Entonces aquí vemos a Pablo pasando esta situación tremenda. En el capítulo 11, siempre de 2 de Corintios, versículo 23, 2 de Corintios 11, 23 al 28, mire cómo Pablo narra las travesías que tuvo que pasar por causa del Evangelio. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos, más abundantemente, en azotes. 40-1 le dieron a él, ¿verdad? En la espalda. O sea, Pablo tenía cicatrices en su espalda. En cárceles más, varias veces encarcelado. En peligro de muerte, no tuvieron que bajarlo, pues, recordará usted, en una canasta para que no lo mataran. Verso 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 ¿sí? Por 4, 20. Mire, tremendo. 200 azotes y quítele usted la diferencia, menos. Pablo tenía la espalda curtida de tanto azote. Verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, o sea, en la cabeza le daban varazos, una vez apedreado, 3 veces he sufrido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones. Bueno, por causa de... Ahora mire este peligro que va a narrar ahorita, o va a enlistar ahorita, es tal vez el más triste. Peligros de los de mi nación. No lo consideran un traicionero, ¿verdad? Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, Pablo sí pasaba situaciones difíciles. Yo sé que el ministerio nos va a requerir a veces trabajar duro. Los pastores no tienen horario, a pesar de que pues tienen que cuidar sus familias, sus casas, trabajar y proveer, pero sí requiere un doble esfuerzo. A todos los que son o los que somos, pues, bivocacionales, que tenemos trabajos seculares y aparte en el ministerio, y mucha gente en el mundo así es, trabaja y aparte pues tiene el servicio en la iglesia, tienen que hacer un doble esfuerzo. Salen muy temprano y llegan muy noche a sus casas en los horarios normales, no cuando estaba esta pandemia tremenda. El mensaje es este, y no nos desviemos. Aquí no estamos tratando de destacar y decir que Pablo, él, así debemos ser imitadores de él, sufrir. No, lo que está diciendo es que así se empezó la historia de la iglesia. Así se empezó la evangelización. Una cosa tremenda. Veamos el martirio de Pablo, para avanzar, que nos quedan unos 20 minutos. 2 Timoteo, capítulo 4. Nos vamos a ir de una vez a ver los últimos días de Pablo, después vamos a ver unas notas rápidas de los viajes misioneros. El martirio de Pablo. Capítulo 4 de 2 Timoteo,
versículos 6 al 8. Pablo le escribe esta carta muy conmovedora a su hijo en la fe, Timoteo. Ya Pablo había dejado a todos los había dejado ya distribuidos, pero probablemente el cariño que le unía a Timoteo era este. Timoteo, a pesar de que pues tenía un padre no judío, era griego, Timoteo había vivido las dos vidas, tanto la judía como la gentil, y en algún sentido se identificaba Pablo con él, por el hecho que también Pablo pues nació en Tarso, en una ciudad gentil, pero era de una familia judía, él estaba en la dispersión. Entonces, de alguna manera se podían entender sus historias. Y algo que el Espíritu Santo indudablemente puso fue un amor entrañable, por eso le escribe estas dos cartas a Timoteo y obviamente pues también una última a Tito. Leamos el verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Son las cartas de la cautividad, ¿verdad? Y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo ahora le va a decir algo importante. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, Pablo aquí sabe que está ya a punto de ser ejecutado y de morir, y entonces Pablo le empieza a dar como un legado, como un testamento al joven pastor Timoteo. En el verso 9 de esta misma lectura, siempre de 2 Timoteo 4, Pablo, miren el tono de Pablo. Si ya está en la cárcel, ya está a unos días de su ejecución, ya había finalmente salido el veredicto y Pablo iba a morir ahí en Roma. Entonces Pablo como que apresura las cosas para poder tener todo en orden, y eso es importante, ¿verdad? Cuando alguien sabe que la muerte, pues bueno, no sabemos cuándo es el día de nuestra partida, pero que es inminente, pero debemos de prepararnos para nuestra salida del mundo y dejarlo todo arreglado. Verso 9 dice, procura venir pronto a verme. Es algo, creo que importante, cuando alguien está en una situación difícil, debemos ir a verlo. El escritor del libro de los Hebreos dice, no te olvides de los presos. Y Pablo pues aquí dice, ven a verme pronto, necesito que estés conmigo. Interesante que dice que un montón de gente lo ha dejado, dice Pablo, pero en el verso 11 menciona a un gentil, a un sirio, a un turco, ¿verdad? Y es el doctor Lucas, y lo dice así, 4:11, 2 Timoteo, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Increíble, ¿verdad? El que fue reclutado en uno de los viajes misioneros y bueno, el autor del libro de los Hechos. Vemos ahora la participación increíble de tanto gentil y gente que amaba la verdad. Que amaba la verdad. Interesante que en este verso 11, la segunda parte continúa diciendo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Marcos, en quien después del primer viaje misionero decide regresarse y no continuar estos viajes, porque seguramente si ya le habían dicho que Pablo sí iba a empezar su ministerio, él pensaba que era todo pues un ambiente de tranquilidad y mucha prosperidad y mucho sosiego. No se había dado cuenta la demanda del ministerio. Y entonces Juan Marcos decide regresarse, y Juan Marcos era sobrino de Bernabé, y tuvieron una pelea ellos por causa de este muchacho, tan así que Bernabé se separa de Pablo. Ya en el segundo viaje misionero pues ya no aparece Bernabé, y se separan por causa de su sobrino, por la disputa que hubo. Y alguien diría que Pablo no perdonó
a Juan Marcos, mire, yo le voy a decir una cosa. Podemos ver a Pablo como muy implacable, si usted quiere, pero también podemos ver a un Pablo en progresión. El amor se desarrolla, la misericordia se desarrolla, en el ministerio la sabiduría y la experiencia se desarrolla. Lo importante no es cómo empecemos, sino cómo terminemos la carrera. Aquí vemos entonces a un Pablo en Timoteo diciendo, por favor, tráiganme a Marcos. Porque seguramente Marcos se siente que traicionó al apóstol. Y él le dice, no, tráiganmelo, porque me es útil para el ministerio. Algo así como Jesús con Pedro, ¿verdad? Que Pedro lo había entregado. Y Jesús, cuando resucita, le dice a todos, vayan al aposento alto ahí en Jerusalén. Yo los voy a visitar, pero díganle a Pedro que yo también lo voy a visitar a él. A veces cuando fallamos por hacer las cosas bien y nuestra inmadurez nos gana, pero lo hacemos con corazón, es como aquel que se equivoca con pasión, o sea, convencido y tal vez está haciendo lo malo. Por eso Pablo fue calificado, porque Pablo hacía cosas malas antes de ser cristiano, pero él amaba la verdad, quería conocer la verdad, y eso fue lo que lo llevó al encuentro con Jesús. Verso 13, trae cuando vengas, le dice a Timoteo, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. El capote era su capa, era en realidad más que capa, algunos creen que era un poncho, era algo para cobijarse del frío. ¿Por qué razón? Bueno, él sentía que ya el frío le calaba, pero también el verso 21 de esta misma carta, la primera parte dice, procura venir antes del invierno. O sea, ya se está avecinando, ya está dando sus primeros vislumbres el frío, y yo estoy en la cárcel y tal vez estoy en un sótano y está muy acá, mis huesos ya truenan y todo, y no me caería mal un buen poncho. En Guatemala le decimos poncho a una frazada, para que se entienda mejor si nos están viendo fuera de nuestras fronteras. Alguien diría, ¿qué le puedo llevar a alguien si le tengo que predicar? Y no necesariamente usted tiene que predicarle a alguien para hacerle bien. Llévele una frazada, regálele algo a alguien. Hay iglesias que tienen buenas costumbres a finales de año, comprar frazadas, hacer comida, café y llevárselo a los indigentes en las calles. Y hay gente que no necesita probablemente en ese momento prédica, porque ya le han dado muchas prédicas y tal vez eso no los ha cambiado. Necesitan acciones de amor. Extiéndase con acciones de amor. Siempre tenga algo para regalar. Una buena costumbre que yo aprendí de mi madre fue: nunca llegues a una casa con las manos vacías. Siempre lleva algo, siempre comparte, siempre regala, despójate, comparte las cosas que tienes con otros, porque eso va a ser de gran bendición. Bueno, como ciudadano romano, a Pablo le era otorgado un juicio y declarado pues inocente o culpable. En esta ocasión fue declarado culpable. Nerón, que odiaba a los cristianos, vio una oportunidad en Pablo, porque había muchos problemas. Se estaba revelando mucha gente y habían problemas hasta sociales, y era una forma de marcar un precedente con Pablo. Sin embargo, Pablo, al ser ciudadano romano, tenía el privilegio de que su muerte no fuera en el circo romano, comido por los leones. O sea que Pablo no fue comido por los leones, sino que la ley romana le daba derecho al ciudadano romano que había sido sentenciado a muerte, que su muerte fuera por decapitación y no de otra manera más cruel. Entonces Pablo, según la tradición, fue decapitado horas después de su juicio en las puertas de la ciudad de Roma, según era costumbre en la tradición romana.
Obviamente los cristianos pues reverentemente trasladaron sus restos a un cementerio cercano y le dieron sepultura. Y algunos pues han tomado esa como sepultura, como donde se construyó una basílica, etcétera, donde una religión pues ha establecido la sede de Pablo, la sede de su religión. Pablo tuvo 3 viajes misioneros, y solo lo voy a mencionar así rápidamente por motivo del tiempo. Eso lo puede encontrar usted en el libro de los Hechos. Hay material suficiente que usted puede bajar del internet, páginas serias, no páginas pues que no tengan una buena base, y puede ver usted las crónicas de Pablo. Lo que llama la atención es que Pablo hizo 3 viajes misioneros. Como repito, algunos creen que el primer viaje de Pablo no fue necesariamente el viaje de él, la narración del viaje de él. Es la narración de Bernabé y Pablo acompañándolo. Pero nosotros sí creemos que a Pablo se le debe atribuir ese primer viaje, porque después destacó mucho y ya no se decía Bernabé y Pablo, sino se decía Pablo y Bernabé. A veces las cosas van cambiando. No necesariamente usted tiene que ser nombrado como el primero para ejercer el primer lugar. A veces así pasa. Hay lugares donde la gente lo reconoce a usted y usted es el subgerente, usted es el jefe de otra área, y al gerente no lo consultan tanto, sino a usted, porque usted tiene una autoridad que no se la han dado en la empresa, se lo dio Dios. Por eso la Biblia dice que algunos los ha llamado a ser cabeza. Bueno, aunque es a Israel, Dios lo ha llamado a ser cabeza y no a ser cola. Pero 3 viajes. Y el 4.º viaje misionero no existe, que se ha tratado de introducir, no hay evidencias. Es el viaje a Roma, cuando Pablo es llevado, es puesto en una cárcel, después es soltado, luego le dan un arresto domiciliar por 2 años, en lo que él predica en un grupo que tenía en su casa, y después de eso pues ya prácticamente lo sentencian y muere. Más o menos dijimos en el año 64 por ahí, Pablo, o 68 por ahí, Pablo tenía más de 60 años cuando Pablo muere. Los viajes de misioneros de Pablo se dan en el año 46. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando él, por revelación del Espíritu Santo, Hechos 13, solo veamos unas cosas rapiditas de sus viajes misioneros para poder ver el inicio del ministerio de Pablo. Verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Interesante, ¿verdad? Los que están en el ministerio profético siempre deben de ir acompañados de maestros, porque si no la gente empieza a irse a la luna y a ver astralidades y cosas apocalípticas y salirse fuera de la realidad. Y el maestro es como el que da estabilidad, el que le dice no se suban tanto, miren, quédense un poco más con los pies en la tierra, ¿verdad? Siempre deben de ir acompañados los profetas de maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ok, algo importante antes del ministerio, debe haber una confirmación del Espíritu Santo a través de la gente de Dios. Es bueno que usted empiece sujetándose a una iglesia, a una congregación, a un pastor, a un ministro, un apóstol, como usted quiera llamarlo, un obispo, para que usted no sea un llanero solitario, sino que usted vaya. No, es que a mí la unción me manda y Dios es quien me nombró. No, usted dijo pues anteriormente, hablando de Pablo, yo lo dije, que la gente no lo reconocía, pero Pablo tuvo su encuentro con el Señor, Pablo tuvo sus años en Arabia, Pablo tuvo su desarrollo en un lugar pequeñito ahí en Tarso. O sea, no le dieron una gran iglesia, empezó con un grupito y ahí empezó a dar sus primeros pasos, donde se fue enderezando y los tiempos en el desierto, donde él seguramente se despertaba
con pesadillas sobre lo que él había hecho con la iglesia y también cuando había consentido la muerte de Esteban. Recuérdese que él tomaba la ropa de los soldados y la gente que apedreaban y decían, ¿usted está de acuerdo? Sí, decía Saulo, y los apedreaban. Metía a los cárceles a hombres, mujeres y niños. Era terrible. Aquí inicia los viajes misioneros de Pablo. Y aquí se van desarrollando en su ministerio. Hubo gente que se apartó, después fue restaurada. Hubo gente que él dice en Timoteo, Alejandro el Calderero, que era cristiano y después se apartó y le hacía la vida imposible. Mire, en este viaje por la vida de servir a Dios se va a encontrar usted con 1001 desafíos. Ya vio usted, Pablo, todo lo que le vino. Falsos hermanos, los de su nación, de los griegos, gente que lo difamaba. Va a haber de todo, pero usted siempre tiene que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Terminemos entonces este tiempo, nada más haciendo este pequeño resumen. Pablo, pues entendemos que es un paladín de la iglesia y Pablo es un hombre que nos deja una gran enseñanza y un gran desafío a nosotros para caminar con el Señor. Pablo, en todo este tiempo, en las noches Pablo escribía. Bueno, no solo las noches, Pablo escribía siempre. Y escribió 13 maravillosas cartas que dejó su legado para todas las generaciones. Hay gente que tiene el llamado a escribir, ¿verdad? Hay algunos que mejor deberían escribir en lugar de hablar, porque se les entiende más en lo escrito que en lo verbal, ¿verdad? Tienen más esa capacidad desarrollada. Pero Pablo tenía esa gran capacidad, seguramente por sus limitaciones. Él predicaba y todo, pero lo que pasa es que Pablo hablaba lo correcto en el momento correcto. Y Pablo era un organizador y era como una persona que gerenciaba. Tenía esa gran capacidad. Pero Pablo probablemente, a mi sazón, mi humilde opinión, Pablo era más destacado escribiendo. Él tenía esa capacidad de que lo que no podía en algún momento Pablo decirlo en palabras, lo podía escribir. Y esas 13 cartas se han vuelto en cartas tan maravillosas para la iglesia, cada una escrita en momentos difíciles. Da él consejos personales, habla cosas muy particulares. Pablo establece doctrina, Pablo reinterpreta todo el Antiguo Testamento. Él continúa la obra de Jesucristo para que la gente pueda seguir teniendo ese peso. Tampoco queremos volvernos paulinos, ¿verdad? Sino solo somos cristianos más que paulinos, pero creemos que después de Cristo el ser paulino es bueno, porque él logra entender y comprender su llamamiento final. En conclusión, podemos decir que en el apostolado de Pablo no faltaron dificultades que él no afrontara. Con valentía, por amor a Cristo. Y aparte de todas estas cosas está su responsabilidad, que él tenía la preocupación por las iglesias. Pablo tenía ánimo y deseo de llegar hasta España, posiblemente sí lo hizo, y poder seguir desarrollando su ministerio, pero sabía que le quedaba poco tiempo. Posiblemente escribir para él era su forma de acercarse a la gente. El fariseo de Tarso se había convertido en el máximo paladín de la iglesia cristiana en el mundo antiguo y en la era apostólica. Pablo fue el pilar de la cristiandad y su martirio había puesto fin a su misión en la tierra, pero sus inmortales epístolas, los primeros escritos teológicos cristianos y las iglesias que él fundó han sobrevivido como los cimientos de la mayor experiencia del hombre, más que una experiencia religiosa, el cristianismo universal. Él dijo, si hemos muerto con Cristo, dice él, Romanos 6:8, creemos que también viviremos con él. Muy bien, hasta aquí hemos llegado entonces al final de este estudio tan maravilloso de la vida del apóstol Pablo. Hay tanto que decir, podríamos leer carta por carta y ahí quedarnos embebidos, pero es la intención de que usted tome ese tiempo y usted
empiece a estudiar cada una de las cartas, si quiere leer toda la vida de Pablo, la vida de Pedro y de los hombres más significativos del cristianismo, el libro de los Hechos, bueno, obviamente a Jesucristo, ¿verdad? En los evangelios, en los 4 evangelios, tiene tiempo y tiene la oportunidad de poder acercarse a este maravilloso libro, que a pesar del paso del tiempo no ha dejado de ser el mayor bestseller en la historia del mundo, el libro más vendido, la Biblia. Pero bueno, le dejo esas semillas y espero hayan sido de bendición. Saludamos entonces a toda la comunidad virtual, a todos nuestros hermanos, ya como despedida de este estudio, y a todos los líderes, a miembros también de la iglesia local, para que continúen siendo edificados por la palabra de Dios, y seguramente nos veremos en otro estudio más adelante. Sin más que decir, entonces, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendito sea el Señor, hermanos, por su bella palabra. No sé qué rescataste el día de hoy de lo que pues se compartió, pero la palabra dice angustiados en todo, dice, pero no atribulados. Es lo que me queda en mi corazón, hermanos, que la batalla de la vida en todo sentido, en lo que tú vives como individuo, como hijo de Dios, como alguien que genera economía, alguien que cuida la casa, alguien que cuida a los hijos, siempre va a traer alguna tribulación, alguna preocupación. Pero la palabra que Pablo le da a la iglesia dice atribulados en todo, pero no angustiados. Así es, hermanos, que esa paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento está en tu ser. Así que tú puedes ser un hombre y una mujer de Dios con un temple del Espíritu. Amén. Así que nada influye en tu gozo, nada influya en la forma en que tú te conduces. Tienes que saber que esa unción del Espíritu está sobre ti y sobre mí. Amén. Así que es bueno estudiar por eso la palabra, hermanos, porque encontramos la fuerza para vivir, para ser, en base a la bendita palabra del Señor. Amén. Así que suplico al Espíritu Santo que sea en tu corazón una verdad para caminar y que siempre tú recurras a la palabra. Como el Señor mismo decía, escrito está. Hermanos, la palabra te sostiene, te levanta, y la palabra nos recuerda que vamos hacia la eternidad con nuestro Señor. Amén. Así que hasta pronto, iglesia. Siempre les invitamos a las mujeres los jueves a que estudien también la palabra, y seguramente nos vemos el domingo o en la actividad del chat que tenemos en iglesia. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, que estés bien y que todo lo que tú hagas resplandezca y prospere, porque Dios está contigo. Amén. Hasta pronto.